Muy buenas noches, gracias por venir. Vamos a empezar ahora con la clase número 2 acerca del tema del Espíritu Santo. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos gracias por permitirnos una vez más reunirnos en tu nombre. Gracias por la gran salvación que tú planeaste, Padre, que tú viniste para ejecutar, Jesús, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, que tú moras en nosotros para traernos todos los beneficios de Jesucristo. En esta noche damos muchísimas gracias por el perdón de nuestros pecados, por la limpieza que se nos aplica. Gracias por el don que nos cubre de la justicia, la rectitud de Jesucristo. Gracias, Padre, por los dones espirituales que cada uno tiene y por medio de esos dones podemos servirte y glorificarte. Te pido que tú nos ayudes en esta noche, que nos inspires, que nos hagas comprender este material que estudiamos en tu palabra, en tu santa palabra. Ayúdame a mí, por favor, para enseñar, guiado por el mismo Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, empecemos. Tocamos el tema, empezando la semana pasada, acerca del Espíritu Santo. Ya establecimos el fundamento que el Espíritu Santo es una persona. Y en esa noche vamos a tocar otro tema, el tema que dice que el Espíritu Santo también es Dios. Bajo este tema vamos a aprender 5 cosas. Y estas cosas no son nuevas, no son nada extraordinaria. Son cosas que todos los teólogos a través de los siglos han compilado diciendo en 5 cosas que probamos que el Espíritu Santo es divino, es Dios por sus nombres, se llama Dios. El nombre del Espíritu Santo se sustituye por Dios en varios textos bíblicos, número 1. Número 2, el Espíritu Santo tiene las cualidades o atributos de Dios. Número 3, el Espíritu Santo hace las obras divinas, es decir, hace las cosas que solo Dios hace o puede hacer. Número 4, hay sociedad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que implica también, estudiando esa asociación, que el Espíritu Santo es Dios. Y número 5, sabemos que el Espíritu Santo es Dios porque en las Sagradas Escrituras Él recibe todo el honor, todo el culto, toda la adoración que solo Dios merece. En las Sagradas Escrituras se habla del Espíritu Santo y de Dios en forma intercambiable. O es decir, vamos a examinar varios textos en los cuales el nombre de Dios aparece, pero de repente el autor cambia el título y usa otro título, otro nombre, y se sustituye el nombre de Dios por el Espíritu Santo. Aquí en Hechos 5, versículos 3 y 4. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Alguien sabe el trasfondo de esa historia? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede acá? Ananías y la esposa habían vendido una propiedad y podían decir que quedarse con el dinero que quisieran, pero mintieron. Por ejemplo, la propiedad la habían vendido por $100,000 y dijeron que la vendieron en 50. Y entonces engañaron a Dios, por eso el contexto del... Okay, el contexto empieza diciendo que habían mentido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y termina en versículo 4 diciendo que habían
mentido a Dios. a Dios. Entonces, ¿qué concluimos? Que Dios y el Espíritu Santo son la misma persona. Nada más, aquí tienen diferentes títulos. Está bien, está bien. Entonces, y vamos a examinar varios textos donde lo mismo ocurre. El versículo empieza hablando del Espíritu Santo, en este caso, y termina hablando de Dios, como si fuera esta persona ambas cosas, el Espíritu Santo y Dios. Muy bien, mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. La implicación es que el Espíritu Santo es Dios mismo. El siguiente ejemplo, número 2, se encuentra en primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y en este caso, ambos versículos se encuentran aquí en la hoja. ¿Alguien quiere leer, por favor? Samuel. Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Interesante, ¿no? Muy interesante ese texto porque está diciendo varias cosas muy interesantes. Primero, este templo, ¿en qué consiste el templo? En este caso. El cuerpo, ¿qué cuerpo? La persona. Sí, pero en este contexto dice, no saben que ustedes es plural. Entonces, ¿cómo se define templo en este contexto? Iglesia. El templo es la iglesia. Y la iglesia consiste de personas creyendo en Cristo, ¿verdad? Entonces, es bueno, tocamos este tema brevemente la semana pasada, pero cuando Pedro escribió su carta, dijo que la casa de Dios se construye de piedras vivas. Entonces se construye de personas creyendo en Cristo. Entonces en este caso dice que ustedes, plural, son templo. Tenemos un buen edificio acá que todo el mundo admira, pero no es el templo. Aquí está el templo, ¿verdad? ¿Y dónde está Dios? Mora en su templo. El libro de Apocalipsis dice que el lugar de habitación de Dios es entre su gente, su pueblo. Su casa se construye de personas creyendo en Cristo. Muy bien, aquí dice, ¿no saben ustedes que son templo ustedes de Dios? Empezando hablando de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Cuál es? ¿Dios o el Espíritu de Dios? ¿Cuál es? Ambos. Sí. La respuesta es sí. Muy bien. Entonces, aquí vemos lo mismo, ¿no? Empieza Pablo hablando de la presencia de Dios en su templo en términos de Dios. Continúa hablando de la presencia de Dios en términos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, otra vez que concluimos, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es divino, es una persona divina, es Dios mismo. Aquí el Espíritu de Dios se sustituye por Dios. Muy bien, seguimos al siguiente ejemplo. Primera a Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Otra cosa muy interesante, aquí también habla del templo, pero en ese caso, ¿qué es el templo? De cada persona. Interesante, ¿no? El templo es el grupo de creyentes, pero también el concepto teológico bien correcto dice que tu cuerpo también es templo.
¿Y quién mora en este templo? Bueno, en la segunda línea dice que es templo del Espíritu Santo, pero termina al último diciendo, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Quién es? ¿Dios o el Espíritu Santo? ¿Quién es? Bueno, es la misma persona. En la primera sección habla de Dios en términos del Espíritu Santo. En la última sección habla de Dios en términos de Dios. Entonces, Dios es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Se dice que los creyentes colectivamente son el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en ellos. Y aquí el nombre Dios se sustituye por el Espíritu Santo. El último ejemplo, muy sencillo, dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Ok. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Espíritu del Señor, el Señor es el Espíritu. Otra vez, estos términos son intercambiables. Ahora, examinando el hecho de que el Espíritu Santo tiene cualidades divinas. Otra evidencia que nosotros usamos, otra evidencia bíblica, otra evidencia que se encuentra en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que describe al Espíritu Santo en términos de los mismos atributos de Dios. Un atributo es una característica que sale de la esencia de la persona. Es más fuerte, más sólido, más permanente que una característica. A veces las características cambian, pero el atributo fluye de la esencia de Dios. Por ejemplo, Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Dios es santo. Dios es amor, en esencia es amor, eso nunca cambia. Dios tiene varios atributos y estos mismos atributos también se le atribuyen al Espíritu Santo. Conocimiento, por ejemplo. El conocimiento número 1, conocimiento, demuestra que el Espíritu Santo es una persona. Con esto decimos que el Espíritu Santo tiene conocimiento, al cual solamente Dios tiene acceso. El primer ejemplo se encuentra en 1 Corintios 2:10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién no conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este texto enseña que el Espíritu Santo tiene acceso a las íntimo de Dios, el conocimiento más íntimo de Dios. Dice que hasta las profundidades de Dios, el Espíritu Santo examina todo esto. Si no compartes tus pensamientos más íntimos con tu esposo o con tus amigos más cercanos, nunca conocerán esos pensamientos. De la misma manera, los pensamientos más íntimos de Dios solo son conocidos por el Espíritu de Dios. Él tiene acceso a estas cosas. La implicación es irresistible. El Espíritu tiene conocimiento que solo Dios posee. Ningún hombre, ningún ángel tiene acceso a dicho conocimiento, solo Dios lo tiene. Otra evidencia que el Espíritu también es divino, es Dios, porque tiene acceso a los conocimientos más íntimos de Dios. Juan 16, ¿alguien quisiera leer, por favor? Samuel. Juan 16, 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ok. Bueno, otro punto muy parecido al anterior. En primer lugar, ¿cuál es el título del Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. ¿Cuál es el término más frecuentemente usado en el Nuevo Testamento refiriéndose al Espíritu Santo? Espíritu de la verdad. Espíritu de la verdad. Aún más frecuente que santo. Y santo es formidable. Espíritu Santo, Espíritu de la verdad. ¿Por qué es tan importante este título del Espíritu Santo? Del Espíritu. ¿Por qué? Usted decía en la clase anterior, no recuerdo si es con estas palabras, ¿no? Pero el Espíritu Santo tiene solo una agenda, tiene solo un programa, tiene solo un proyecto, y es mostrarnos la realidad de Cristo. De Cristo. Es mostrarnos al Salvador. Muy bien dicho. Y entonces, por eso Él es la verdad. Exactamente. Y nunca actúa no conforme a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces siempre actúa conforme a la persona, al programa, a la obra de Jesucristo. Gracias por decir eso, porque entendemos que principalmente la obra, y no vamos a hablar de la obra esta noche, la obra del Espíritu Santo es tomar lo de Cristo y revelarlo, aplicarlo a nosotros. Entonces se puede decir que el Espíritu Santo es el obrero, el Espíritu Santo es el que aplica, el Espíritu Santo es el que refina, termina, cumple. Entonces Él toma lo de Cristo, principalmente su obra salvadora, y me la da, me la aplica, ¿verdad? Entonces me identifica con Cristo, me une a Cristo y me da todo de Cristo. Es su obra, ¿no? Entonces por eso se llama Espíritu de la verdad, porque Cristo dijo, yo soy la verdad, pero también implica muchas cosas más. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. ¿De quién? De Dios. De Dios. Y les anunciará las cosas por venir. ¿Qué cosas? Cosas futuras. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, Espíritu de la verdad. Bueno, el punto sumamente sencillo que estamos haciendo en esta clase es que tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Tiene todo conocimiento. Entonces, es omnisciente. ¿Qué significa esa palabra? Science, no, todo lo sabe. Todo sabe. No hay ninguna cosa que no sepa. Omnipresente, pero omnisciente, tiene todos los conocimientos del mundo en un solo pensar, y a la vez contiene todo. Es una biblioteca en sí, ¿verdad? Porque no hay nada que no sepa. Entonces, por eso se llama Espíritu de la verdad. Y otra definición de la verdad puede ser las cosas así como son, la realidad así como es. Entonces, si quieres estar en contacto con la realidad, hay que conocer al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, porque Él siempre está escuchando e impartiendo lo que Cristo el Padre le dice. Y comunica esas verdades a nosotros, principalmente ¿dónde? ¿Quién escribió ese libro? El Espíritu Santo guiando, llevando la palabra bíblica, llevando a los apóstoles y profetas para que ellos hablaran y escribieran exactamente la palabra de Dios. Este libro también se puede decir la verdad. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Y en tu verdad, santifícalos en la verdad,
tu palabra Es verdad. es verdad. Muy bien. El Espíritu Santo también va siempre conforme, consistente a estas realidades. Cristo es la verdad y Él tiene todas las verdades y solo Él nos puede comunicar las verdades de Dios, principalmente por medio de la palabra de Dios, que Él mismo inspiró. El Espíritu de la verdad guiará a los discípulos a toda la verdad, tomará lo que le pertenece a Cristo y se lo dará a conocer a los discípulos, nosotros. Muy bien, hay otro atributo, o es decir, otra cualidad, poder. Y otra vez no vamos a decir que el Espíritu Santo es poder, no, tiene poder. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamará Hijo de Dios. Muy bien, entonces estamos enfocando en el poder. Y aquí dice que, interesante, ¿no? Este texto dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y luego dice, el poder del Altísimo. ¿Quién es? ¿El Espíritu Santo o el poder del Altísimo? ¿Quién es el poder del Altísimo? Dios. Dios. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. En este caso, el poder del Espíritu Santo fue usado para engendrar. María quedó embarazada porque vino la sombra, el poder del Espíritu del Altísimo, el Espíritu Santo, poder del Altísimo, cayó sobre María y quedó embarazada con el Hijo Divino de Dios, que también llegó a ser hombre, nacido de una ser humana, se llama María. El Espíritu Santo y el poder de Dios están muy relacionados. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? ¿Alguien lo tiene en memoria? Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes tendrán poder para ser mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, como en Judea, en Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. hasta los confines de la tierra. Entonces, en este caso, el Espíritu Santo les da poder ¿a quiénes? A los testigos. A los testigos, a los discípulos, a los Creyentes. apóstoles, a los creyentes. ¿Para qué? Para testificar a Cristo, para expandir el reino de Dios, por dar testimonio, por predicar las buenas nuevas a Jesucristo. Y eso requiere poder. Sí, requiere poder. Mucho poder, porque somos muy tímidos, en primer lugar. Y también, como aprendimos el domingo pasado, a los que estamos predicando son perros y cerdos. Y pueden ser peligrosos, pueden morder, ¿no? Como dijo Cristo en Mateo 7, versículo 6. Entonces, para poder cambiar una persona que tiene la disposición de un perro o cerdo, eso requiere mucho poder. Eso requiere poder sobrenatural. Para poder entrar la semilla del Evangelio en el corazón de un cerdo, un animal que no aprecia nada de la perla de la palabra de Dios, del Evangelio, del reino de Dios, para poder empezar a apreciar, para poder empezar a desear, para poder Dios iniciar un cambio y una respuesta en esa persona,
eso requiere poder, mucho poder transformador para que esa persona cambie y el corazón de piedra se convierta en corazón de carne suave para que la semilla penetre. Y ese poder viene del Espíritu Santo. Qué bueno, ¿no? Qué ánimo. Que vamos a tener éxito cuando predicamos las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el poder transformador del Espíritu Santo estará actuando, penetrando, abriendo, suavizando, como dijo Jesucristo, atrayendo a la persona que está huyendo rápidamente, rebelde de Dios. Pero el Espíritu cambia esas cosas y por eso siempre en la Biblia el poder de Dios se asocia siempre con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que siempre actúa en el mundo, cambiando, convenciendo a las personas de sus pecados, de la rectitud de Jesucristo y del juicio que ha de venir. Entonces, solo por el Espíritu Santo se ilumina la mente, se abre el corazón y cambia la voluntad para que la persona sí desea y cree en Cristo. Muy bien. Romanos capítulo 15, versículo 19. Mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. Entonces aquí, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Dios, ¿se usa para qué? Poderosas señales milagrosos y milagros. ¿Y quién estaban haciendo estas señales y milagros? Espíritu de Dios. A través de los apóstoles. El ministerio del apóstol Pablo de predicar a Cristo y también de hacer milagros, que eran señales indicando, señalando, diciendo que él era apóstol, eso vino del poder del Espíritu de Dios. El Espíritu le capacitó a Pablo para hacer señales milagrosas. Poder. Siempre el poder de Dios. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, siempre, casi siempre se refiere al poder de Dios en acción. El Espíritu Santo siempre implementa, lleva a cabo, cumple con el plan de Dios. Es el poder de Dios en acción. Y por eso esta palabra poder, muy a menudo en las Escrituras, se refiere a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Número 3, otro atributo, eternidad. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Sí. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Ok. Un atributo, ¿cuál es en este caso? Eterno. Eterno. ¿Y qué significa esa palabra, eterno? No tiene fin. No si no existiera, no lo digo. ¿Pero tiene principio? Tampoco. Tampoco. Ni tiene principio, ni tiene fin. Eternidad implica, no corresponde al concepto del tiempo infinito. Infinito. Otro atributo. Entonces, el Espíritu Santo es infinito en eternidad, que es redundante. Pero está bien, porque es un atributo que solo Dios posee. Eternidad. Muy bien, número 4 en página 11, vida. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, pues por medio de él, la ley del espíritu de vida
me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque se llama Espíritu de vida. ¿En qué sentido es el Espíritu Santo? Espíritu de vida. Él posee la vida de Cristo. Él es la fuente de aquella vida y también el que da, el dador de esa vida a nosotros. Verdad. Ya tocamos ese tema. Conocimiento, verdad. Número 6, amor. Romanos 15, 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Entonces, otro atributo se le atribuye al Espíritu. Y este atributo es el amor. Me gusta también Romanos 5:5 que dice que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Okay. Por favor, dame más. Necesito más, tú también, ¿no? Necesito mucho amor. Porque estamos en necesidad constante de este amor divino. Porque nuestra naturaleza así no es pecaminosa. Y a pesar de que Cristo, por su muerte y resurrección, ha quebrado el poder, el dominio de pecados, todavía tenemos el vestigio de este pecado en nosotros y tenemos la tendencia al egoísmo y no a considerar los intereses de otros. Y por eso debemos de pedirle constantemente, por favor, dame de tu amor, derrama, por favor, el Espíritu Santo, el amor de Dios en mi corazón. Aquí estoy esperando. Muy bien, omnipresencia. ¿Conocen, verdad, ese salmo que dice Pedro? Salmo 139, versículo 7. Ahí está. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿Y cuál es la respuesta? Dice también, yo puedo ir al infierno. Ahí estarás. Oh, okay. ¿En qué sentido está el infierno, Dios? ¿Está ahí también? ¿Es omnipresente? Entonces, ¿en qué forma está ahí? En toda su ira. En toda su ira. Entonces, está ahí con varios atributos, pero ninguno deseas tú. Soberanía. ¿Qué significa esa palabra soberanía? Número 8. Soberanía, ¿qué implica soberanía? Sí, el dueño, controla, el amo, el jefe, el rey. Ok, controla todo, coloca todo. Y es soberano en hacer sus cosas y decidir lo que él quiere. Exactamente, así es. La única persona con esa capacidad, la única, ¿verdad? Y no te olvides. Y ¿sabe qué? Hace 2 semanas tocamos este tema. Cuando se nos olvida esta verdad que solo Dios es soberano, ¿qué nos ocurre? Se llama preocupaciones, ansiedades, tratando de controlar lo que no es controlable. Y no me duermo. Me preocupo mucho. No, así es. Pero hay que descansar. Oh, Dios es soberano. Oh, qué bueno. ¿Y me ama también y me cuida? Oh, es Dios de providencia. Tiene mi pasado, mi presente y mi futuro. Oh. Qué bien. No, si no, ansiedades, sin dormir. Muy bien. Soberano. Qué bueno que el Espíritu Santo también es soberano. Pero en este caso, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu que quien reparte a cada uno según Él, el Espíritu Santo, lo determina. En este contexto, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está repartiendo? Dones espirituales. ¿Y quién determina cuál don Pedro tiene? El Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, qué bueno. Y le doy gracias al Espíritu Santo por los dones que Él le ha dado a Pedro, son magníficos. Y así es, pero cada persona tiene su don, ¿verdad? O dones, plural, pero ninguna persona tiene todos los dones.
Y por eso existe lo que se llama variedad, diversidad. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo sí tiene todos los dones. ¿Ok? Y los dones son, y los miembros que tienen esos dones son independientes. Uno tiene que depender del otro. Y ninguno puede funcionar como individuo. Es que vivimos con necesidades constantes de recibir ánimo de los dones de otros. Y por eso Dios inventó el concepto de la iglesia. ¡Qué bueno! Entonces, para que en familia nos edificamos. En familia maduramos. ¿Hacia dónde? Hacia Dios, hacia la imagen de Cristo. Maduramos. Y nos apartamos y vivimos como inmaduros y tontos. Porque Dios nos creó con esta necesidad. ¿Qué necesidad? De dependencia el uno del otro en el cuerpo de Cristo. No vivimos necios. Vamos a vivirnos dependiéndonos así como Dios nos creó, con el propósito de depender el uno del otro. Santidad. Romanos 1:4, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la palabra santidad, ¿qué quiere decir? Santo. Pero santidad, la definición es apartado del mal, exaltado sobre lo que Él había creado. Entonces, el atributo que tiene también el Espíritu Santo es santidad. Y en este caso, según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Otros textos enseñan que Cristo fue resucitado también por este poder del Espíritu. El Espíritu Santo hace obras divinas. Creación. Muy bien. Quisiera decir algo antes de iniciar esto. En la primera clase presentamos el panorama amplio de lo que los varios miembros de la Trinidad hacen. Su obra es una. Las tres trabajan en la misma obra. Pero dentro de esa misma obra hay distinciones, hay tarea, papeles. Principalmente son dos obras, nada más, de Dios. Dos. ¿Cuáles son? Creación y recreación. Ok, algo pasó con la primera. ¿Qué pasó? Cayó bajo contaminación. Se llenó con maldad y pecado. Se distorsionó. ¿Verdad? Y ya no es como Dios deseaba. Ya no es como fue creada la creación. Y el ser humano tampoco todavía está hecho a la imagen de Dios, pero esta imagen también está manchada, está distorsionada. Vino Cristo porque el Padre había decretado que Él viniera. El Padre había planeado la creación, pero también antes de crear la primera vez, la Trinidad en su concilio planeó la recreación, o es decir, la redención. En la creación, Dios decretó, planeó, Jesucristo ejecutó. Toda la Biblia enseña que todas las cosas que existen fueron creadas por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo en medio de la creación. Jesucristo como, y me gusta mucho, Proverbios 8 dice que es el gran arquitecto, el maestro, carpintero. ¿De qué? De la creación.
pero también es el carpintero que vino para la segunda creación, la redención, la salvación. Qué bueno, ¿no? Que Cristo es el obrero, ejecutando las dos obras. Juan 1:1 dice que Jesucristo es Dios. Y dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Todo que existe fue creado por medio del Logos, el verbo, la palabra. Y el verbo llegó a ser carne, llegó a ser ser humano. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, en griego dice que Dios era el verbo, exactamente en ese orden, las palabras. Dios era el verbo, y ese verbo se hizo carne, ese verbo se llama Jesucristo, fue el instrumento por medio del cual Dios creó el universo. Y también este texto dice, la tierra era un caos total. Vámonos, necesitamos un finisher, alguien que refina, que termina lo que Cristo había puesto. Y vino el Espíritu Santo, y todo era un caos, las tinieblas cubrían el abismo, y vino el Espíritu. El Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. ¿Haciendo qué? Creando, refinando, haciendo que todo sea bello, ¿no? Como el hombre, yo trabajaba un poco en la construcción y trabajamos también poniendo concreto, pero viene después el hombre muy refinado que refina, ¿verdad? Y que hace muy bello el concreto en su superficie, obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces tenemos en la creación Dios planeando, Jesucristo ejecutando por medio de Él, y luego tenemos al Espíritu Santo soplando sobre la superficie de todas las cosas. Y nos sopló a nosotros también. También participó en la creación del ser humano directamente. Qué bueno, ¿no? Vamos a llegar ahí. Ok, ahora, en la segunda obra de Dios, ¿cuál es? Recreación o redención. Entienden, por favor, que todas las palabras salvadoras o todas las palabras que refieren a la salvación son palabras de repetir, de rehacer, porque la primera creación fue contaminada. Entonces tenemos, Jesús vino para restaurar, para reconciliar, para revivir. Entonces son palabras de repetir, de hacer de nuevo. Y cuando Cristo nos toca, por el Espíritu Santo, somos creados de nuevo. Cuando el Espíritu Santo nos toca, Jesús dijo en Juan 3 que el Espíritu se llama, viene para hacernos nacer, y dice nacer de nuevo, o se puede traducir también nacer de arriba. Porque la naturaleza viene de arriba para tocarnos y transformarnos y para hacernos vivir con una nueva naturaleza. La antigua quería pecar nada más y esta desea conocer y amar a Dios y a los demás. Qué bueno, es una cosa milagrosa. Bueno, me repito, el Espíritu Santo refina la creación. En la recreación, Jesucristo ejecuta y el Espíritu Santo viene para aplicar, para refinar, para darnos todos los beneficios de la obra salvadora de Jesucristo. Siempre tiene el papel de poner en práctica, de refinar, de terminar, de cumplir la obra transformadora de Dios. Salmo, Pedro, busque por favor Job 33:4. Pero aquí dice Salmo 104, versículo 30. Pero si envías tu espíritu son creados y así renuevas la faz de la tierra. Otra evidencia de la obra del Espíritu Santo en la creación. Y en Job 33, ¿qué dice?
33:4, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Okay. Entonces, ¿qué hace en ese versículo? El Espíritu Santo Nos da vida. nos da vida. Ok. Sigo. Número 2. Providencia. También Salmo 104:30. Pero si envías tu espíritu son creados y así renuevas la faz de la tierra. Bueno, es una indicación de que el Espíritu Santo está activo ahora mismo en la creación, guiando, colocando, proveyendo, y sabemos que está muy activo. Número 3, obra divina del Espíritu Santo, entregar las Escrituras. Se puede, y si pasamos un curso completo sobre este tema, como casi 20 horas, estudiamos la obra del Espíritu Santo en crear la Biblia. Pero Pedro dice, segunda de Pedro, versículo 21 del capítulo 1, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Bueno, rápidamente, ¿qué fue el papel del profeta? ¿Qué hacía el profeta? ¿O qué hacía el apóstol? Lucas dijo que él investigó todo, entrevistó a un montón de personas. Pablo dijo que él había entrevistado a hasta 500 personas que habían visto al Cristo resucitado. Entonces ellos observaron, investigaron, entrevistaron. Lucas dijo que había leído otros documentos, entonces quizás había leído lo que Marcos había escrito, quizás había leído lo que Mateo había escrito, y los eruditos dicen que quizás leyó también lo que Q había escrito. ¿Recuerdan a Q? El documento Q, ok, quién sabe quién es Q, pero de todos modos, los apóstoles investigaron mucho, observaron, pensaron, entrevistaron y se pusieron a escribir. ¿Ok? ¿Y qué era el papel del Espíritu Santo? De guía. Guiar. ¿Guiar hasta qué? Hasta la perfección. Entonces, lo que ellos escribieron, por sus propios estudios, por su propio vocabulario, por su propio estilo de escribir, con su propia gramática, por su propio nivel de educación, por su propio énfasis, por su propia audiencia, por su propio trasfondo y cultura, todos, este texto dice que fueron llevados por el Espíritu Santo. Y esta metáfora tiene que ver con, ayúdame por favor, barco, sailboat. Velero. Y el sail se llama vela. La vela se llena de ¿qué? Oh, viento. Oh, wow. Entonces, la palabra en hebreo, ruach, la palabra en griego, neuma, se traducen las dos palabras, viento, sopla, espíritu. Entonces, la vela, que en este caso es el apóstol, fue llenado y llevado por el viento, el Espíritu Santo, llevándolo para que escribiera exactamente lo que Dios relevaba. Estudiaba, observaba, entrevistaba, leí otros documentos, pero cuando se puso a escribir fue guiado y llevado por el viento, la sopla, el espíritu invisible de Dios mismo, para que este libro saliera palabra de Dios, perfecta, absoluta, en autoridad y la revelación de Jesucristo que nosotros necesitamos para poder conocer a Dios. Muy bien, obra del Espíritu Santo, en dar, entregar las Escrituras. También salvación, por supuesto, vamos a pasar el resto del curso hablando de esto. Pero se puede describir
la obra salvadora en regeneración, que quiere decir Recreación. no, bueno, o hablando de nosotros generar es hacer o nacer o renacer. Regeneración es renacer, Nacer de nuevo. nacer de nuevo. Resurrección. La Biblia habla de nuestra salvación en términos de una resurrección de la muerte de nuestros pecados. Una resurrección, un escape de dominio de mi naturaleza pecaminosa, para que ya pueda empezar a obedecer y amar y servir, porque quiero. Porque el Espíritu Santo me da el querer y me libera del dominio de mi propia naturaleza. Y este texto, Tito 3, me enseña esto. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, y no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, que quiere decir renacer, renacimiento, y de la renovación, el cambio transformadora, haciéndome nuevo por el Espíritu Santo. Entonces entendemos que ningún ángel, ningún ser humano puede hacer esas cosas, solo es obra de Dios hecha por el Espíritu Santo, aplicando la obra salvadora de Cristo a la vida del creyente. Ya que el Espíritu Santo hace la obra del nacimiento de nuevo y de la renovación, Él tiene que ser Dios mismo. Santificación, B. Bueno, pasamos un curso completo hablando de la obra santificadora del Espíritu Santo, pero el resumen se encuentra acá. El Espíritu Santo hace la obra de la santificación. Y una definición breve y sencilla es, ¿qué es la santificación? La transformación a la imagen de Cristo. ¿Y se hace instantáneamente? No, es un proceso de vida. Crecemos hacia la imagen, muriéndonos al pecado, viviendo a la justicia de Dios, leyendo la palabra, morando en Cristo, morando en su pueblo, porque Dios mora en su pueblo, para que crezcamos en madurez hacia la imagen de Cristo, obra del Espíritu Santo, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Nada más estamos identificando obras de Dios que hace el Espíritu Santo. En este caso, la santificación o el proceso de madurar en Cristo. C. La resurrección final del cuerpo. Si el Espíritu si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, interesante, ¿no? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Levantó a Cristo de la muerte. Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Aquí se le atribuye la resurrección al Espíritu. Por lo tanto, Él tiene que ser Dios. Penúltimo punto, mejor dicho. Se le asocia al Espíritu Santo al Padre y al Hijo de maneras que solamente corresponden a Dios. Bueno, este punto también es sencillo. Cuando vemos la obra del Espíritu Santo y la asociación del Espíritu Santo y la manera de la cual las Escrituras hablan del Espíritu Santo en presencia de Padre e Hijo, hay que concluir que el Espíritu Santo también es Dios. Ok. En la forma del bautismo, por lo tanto, dice Cristo, Mateo 28:9, número 1, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bautizándonos en el nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La forma de bendición, que la gracia del Señor, en 2 Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu
Espíritu Santo sean con todos ustedes. Estas fórmulas no funcionan si la tercera persona de la Trinidad es una fuerza y no una persona. Ni funcionan si no es Dios. Segundo texto, 1 Corintios 12, 4 a 6. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, Él entrega los dones, el Espíritu Santo, tipos de servicio, Jesús, diversas funciones, Padre. En otras palabras, los tres miembros de la Divina Trinidad están involucrados en la Iglesia. Otra evidencia de la divinidad del Espíritu Santo, porque se asocia con la obra del Padre y del Hijo en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Número 3, 13-14 de nuevo, de la segunda carta a los Corintios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. En esta bendición las tres personas les dan gracia, amor y comunión a los creyentes. Entonces, solo las cosas que Dios hace, vemos que el Espíritu Santo en asociación con Dios Padre, Dios Hijo, también hace las mismas cosas. Y otra fórmula, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Los tres toman parte en la salvación. El Padre ama de antemano, el Espíritu los aparta inicialmente, el pecador obedece el Evangelio y el Hijo purifica por su muerte. Bueno, yo tengo otra observación en página 14 y lo que me impresionó cuando estudié todo esto es que si hay orden, normalmente el nombre de quién se menciona primero y el nombre de quién se menciona al último. Pero no siempre, ¿verdad? Pero no siempre. Fíjense, en 2 Corintios 13, 14, que la gracia del Señor Jesucristo, Cristo se menciona primero. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo se menciona al último. Pero aquí abajo, en primera de Pedro, se menciona primero Dios Padre, luego la obra santificadora y últimamente. Entonces, ¿qué concluimos? Porque orden sí cuenta en el idioma griego. Alguien pudiera concluir que el Espíritu Santo es inferior, porque siempre se menciona al último, pero no se menciona al último, porque es igual, como en su esencia divina es igual al Padre. ¿Igual en qué sentido? Sí, en todo sentido. Igual en eternidad, igual en soberanía, igual en poder, conocimiento. Tienen todos los mismos atributos que tiene el Padre y que tiene el Hijo. Y a veces no se menciona al último, pero ¿saben que se menciona al último? Porque en el proceso de cumplir con la obra, Él es el último obrero, ¿ok? Porque su rol es terminar. Su rol es poner en práctica. Su rol es tomar la obra santificadora de Cristo y dársela a Verónica. No, ¿y a nosotros no? Sí. A sus hijos. Y sí, ella a sus hijos. Ok, muy bien, número 5 en página 15. Efesios 1, 13, 14. No se menciona el texto aquí, pero un resumen: en la salvación el Padre elige, el Hijo redime y el Padre sella. ¿Qué significa sella? Pone su marca. Y el creyente sí tiene la marca, el sello del Espíritu Santo. Y es invisible, pero Dios lo ve.
Y ese sello nos identifica, nos confirma y nos une, nos pone en Cristo y en el Padre. El sello del Espíritu Santo. Y vamos a volver a estudiar esto con profundidad en otras clases. Pero nada más estamos mencionando obras salvadoras que hace el Espíritu Santo. Y el último texto, o la última serie, primera a Tesalonicenses 4:8. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones en este contexto, las instrucciones de vivir con pureza sexual, no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Gálatas 3:5 también dice, a darles Dios su Espíritu hace milagros entre ustedes. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Me gusta mucho este texto, Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, ¿el Espíritu es de quién? De Cristo. De Cristo. Y arriba, el Espíritu es de Dios. Y ese Espíritu tiene que vivir en ustedes, los creyentes. Y si el Espíritu Santo vive en ustedes, entonces, ¿qué? No es de Cristo. Si no vive, no es de Cristo, pero si vive, sí, es de Cristo. Entonces, si el Espíritu de Dios vive en usted, usted pertenece a Cristo. Usted se une a Cristo. Usted se incorpora a Cristo y empieza a morar en unión con Cristo. Porque esta es la obra salvadora del Espíritu Santo. Iniciar contacto contigo y ponerte en unión con Cristo y con el Padre. Y entendemos que Él es tanto el Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo. Y por eso los teólogos históricamente siempre han formulado la doctrina del Espíritu Santo así, que el Espíritu Santo eternamente procede del Padre, eternamente procede del Hijo. Viene de Dios Padre, de Dios Hijo. Es una persona distinta, es miembro de la Trinidad, tiene su obra salvadora, en este caso, su obra es aplicar lo que Cristo hizo en la cruz y en la resurrección. Él toma lo de Cristo para dárnoslo a nosotros. Y voy a seguir repitiendo ese texto, porque ese texto resumen de todo lo que hace el Espíritu Santo. El último punto dice que el hecho de que adoramos o el hecho de que se permite adorar al Espíritu Santo también es otra evidencia de que Él es Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias. Espíritu Santo, gracias a ti por venir. Gracias, Padre, por enviárnoslo. Gracias, Cristo, por morir y por resucitar para salvarnos. Gracias a ti, Espíritu Santo, por tomar lo de Cristo y aplicarlo a nosotros. Gracias. Llénanos por el Espíritu Santo. Danos por el Espíritu las características de Cristo. Fruto, bondad, fidelidad, amabilidad, amor, dominio propio, los demás aspectos, características de Cristo. Llénanos con el poder del Espíritu Santo para darnos de nuevo valentía para salir viviendo con confianza, dando testimonio efectivamente, llevados por el Espíritu Santo. Danos amor, danos palabra, para que podamos testificar de ti esta noche y mañana. Gracias por esta enseñanza.
de la tercera persona, persona divina del Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos dándoles gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hemos aprendido cosas sencillas. Espíritu Santo es Dios. Entendemos que Él es Dios por sus obras divinas, por sus atributos divinos, porque hace lo que Dios hace y porque vive y funciona en relación con el Dios Padre y Dios el Espíritu Santo, y se permite que lo adoramos. Y así es el resumen de lo que aprendimos esa noche. Bendiciones.